nosotros hemos ensayado. Estamos dentro, ¿eh? Vale. Buenas tardes a todas y a todas. Muchas gracias por estar aquí. La primera webinar que organiza Síntesis. Bueno, la verdad que queremos dar las gracias a Mar Gallego y a Ana León porque la propuesta a partir de ellas nos pareció muy interesante y nos pareció una forma de poder hacer una modesta contribución en esta situación de pandemia, de confinamiento en la que nos encontramos, ¿no? Síntesis, por otro lado, está haciendo un esfuerzo y sí que quería dejar esta nota aquí por seguir trabajando, pese a la incertidumbre de lo que nos espera más allá del confinamiento y más allá de la época COVID, ¿no? Y bueno, paso a presentar a las autoras y a las personas que van a dirigir este stream. Son Mar Gallego Matellán, ella es psicóloga infanto-juvenil y máster en orientación educativa. Y Ana León Mejía, que es doctora en sociología y es profesora en la UNIR, entre otros muchos centros universitarios en los que tenemos que ha trabajado. La relación con ellas, son autoras de un libro que se llama Cómo abordar la muerte y el duelo con los niños, que publicamos a mediados de 2018 y que ahora toma una relevancia especial en el periodo en el que estamos viviendo y nos parecía que muy oportuno retomarlo y poder sacarlo a luz aquí, ¿no? Nuestra relación con Ana León viene de antes, de 2017, ella es autora de otros 2 títulos. Y bueno, pues por lo que sé y me han dejado entrever, no va a ser la última publicación que tengan con nosotros. Así que, bueno, Ana, si te parece, te doy la palabra. Muy bien, pues, muchas gracias, Nuria, por la presentación y, bueno, por haber organizado pues este seminario, ¿no? Que yo creo que en los tiempos que vivimos, pues por desgracia se ha convertido en un tema de actualidad, ¿no? La verdad es que este libro surgió, hay una historia muy bonita detrás que a mí siempre me gusta comentar, ¿no? Yo en mi trabajo en la Universidad Internacional de La Rioja, trabajo en el departamento de psicología y, bueno, pues una de mis alumnas tuvo una idea, ¿no? de hacer un protocolo para un centro escolar sobre el tema de cómo abordar el duelo en los niños, ¿no? Pero desde una perspectiva más preventiva, casi que paliativa, es decir, cómo introducir el tema de la muerte cuando son pequeñitos para ayudarles a comprender ese concepto, de modo que si por desgracia se enfrentaron a una muerte de manera temprana, pues puedan tener herramientas, ¿no? A raíz de ello, bueno, pues Mar y yo nos conocíamos, habíamos hecho otras cosas juntas, entonces, bueno, las dos teníamos este tema, además, por razones personales también como muy metido dentro y a raíz de ese proyecto que yo tuve con mi alumna, que, bueno, finalizó en un artículo, pues le propuse a Mar hacer un libro más completo, ¿no? En el que abordáramos más cuestiones porque ese trabajo era muy puntual y veíamos que había, pues, mucha demanda de información, ¿no? De todo tipo. Y bueno, pues esa fue fue el inicio de esta obra que lo hicimos con toda la ilusión pues para ayudar sobre todo a padres, a la familia, también a los docentes que muchas veces se encuentran con estas situaciones dramáticas y no saben, ¿no? Cómo acercarse a los niños, cómo plantear este tema, que si ya a nosotros los adultos nos cuesta, pues a un niño pues es mucho más complicado y ese es un poco el trasfondo y el porqué de este libro. Bueno, ahora voy a intervenir yo ya. Voy a explicar un poco para las personas que estén conectadas qué es lo que vamos a abordar en este webinar, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de la infancia en una franja de edad entre los 5 y 12 años, aunque también trataremos edades inferiores. Y vamos a hablar primero conceptos generales de cómo el niño puede asimilar el tema de la muerte, que es muy importante a la hora de apoyarle en una situación de este tipo, y luego el modo de hacerlo, que es fundamental y es lo que la gente principalmente querrá, adquirir las herramientas necesarias para ayudar al niño en una situación así. Tendremos en cuenta las pérdidas personales tanto en la situación actual como de manera general, porque es prestar un apoyo general y luego también lo haremos de manera particular con algunas pautas para esta situación especial de confinamiento en la que estamos viviendo ahora mismo, ¿vale? Entonces, bueno, durante la exposición, no sé si ellas, no me doy cuenta si lo han comentado, pueden hacer preguntas en el chat que irá recogiendo Nuria y daremos respuesta a los últimos minutos de la exposición. Entonces, en estas edades que estamos hablando, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
Primero, hay conceptos que los niños tienen que asimilar en cuanto a la muerte y que de manera natural, como un proceso evolutivo, el niño no asimila, y es que es algo, un suceso irreversible, es decir, no se puede volver atrás, que es algo universal, nos ocurre a todos y que hay una no funcionalidad. Es decir, cuando una persona ha muerto, el cuerpo ya no funciona. Entonces esto, para los más pequeñitos, estamos hablando para niños de 5 años, de 4, incluso de 6, es difícil asimilar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a, aunque hayan visto a algún pajarillo muerto en la calle, es algo como ajeno, es algo que un niño tan pequeño no asimila, no ha meditado, y están acostumbrados a veces en visionados de dibujos animados que la muerte es algo reversible. Es decir, un personaje se muere pero se levanta. Entonces, asumir estos conceptos es algo complejo que el adulto que tiene que transmitir esta información a un pequeño tiene que tener en cuenta. En estas edades también que estamos hablando, en torno a 5, 6, 4 añitos, el niño va a tener mucha curiosidad, sobre todo mucha curiosidad y muchas dudas, porque es un tema nuevo para él completamente. Entonces tendrá curiosidad de qué ha pasado, por qué ha pasado y qué ocurre en esta situación. Cuando hace preguntas con estas dudas a los adultos y estos adultos también están afectados, pues a veces es muy duro y es muy difícil porque pueden tener preguntas un poco complejas, un poco de difícil explicación, ¿no? Entonces, ¿cómo satisfacemos estas respuestas al pequeño? Pues a veces hay que ser honestos y decir, pues esto no sé cómo explicártelo, intentando dejar en el aire el menor número de dudas. A esta edad, los niños van a encontrar mucha respuesta en las cosas que no ocurren. No le duele nada, no respira, no tiene miedo, no tiene frío, y esto es tranquilizador, porque claro, para los niños es sí, pero ¿qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Y cómo está? Entonces, dar respuesta a todo esto, como digo, es algo complicado. Cuando estamos hablando de niños un poquito más mayores, ya de en torno a los 6, 9 años, ya pueden asimilar mejor el concepto de muerte, sobre todo entre los 7 y los 9 años. Todos estos conceptos que hablábamos de que es algo irreversible, que le ocurre a todo el mundo y que es algo que no tiene vuelta atrás, por supuesto ya está muy asimilado. Los niños ya tienen perfectamente capacidad para asimilar todos estos términos. En estas edades, el niño también va a tener sus dudas y va a expresarlas con aquellas personas que estén más próximos a ellos. Pero también tenemos aquí un hándicap importante, y es que a esta edad ese concepto ya tan claro de la muerte puede generar muchos temores en el niño. Temores a que a otra persona cercana le ocurra lo mismo, a perder a otro ser querido, hacia la muerte propia también, cuando ya son más mayores, entre 9 y 12 años, tener miedo a morirme yo, porque en edades más pequeñas la muerte es algo ajeno, aunque asuman el concepto de muerte, pero no van a pensar en la muerte suya, van a pensar en la muerte de los demás. Aquí hay una cuestión que se hace con la mejor intención desde el apoyo adulto, los padres, y es cuando hay una muerte cercana y el niño genera estos temores en torno a la muerte o que le pueda ocurrir a alguien como su papá o su mamá, es decirles, no te preocupes, yo no me voy a morir. Claro, el niño, esto, vale, se lo dices y de momento no te va a dar ninguna respuesta, pero no es para nada tranquilizador, porque él sabe que eso también puede pasar y lo puede ver incluso en una película Disney de las más dulces que pueda ver, que un papá o una mamá se muere. Y sin embargo, el niño callar las inquietudes que pueda tener en este sentido por miedo a, bueno, me han dicho que no, pues yo estoy aquí, estoy callado, ¿no? Estas edades más pequeñas, muchas veces la respuesta del niño, y aquí ya entramos un poco en tener en cuenta qué señales de duelo podemos identificar en el niño. Estas edades más pequeñas, el niño puede estar más ansioso, más intranquilo, tener cambios en los ritmos del sueño. Digamos, el niño está como con una conducta que vemos mucho más inquieta de lo que es habitual en él. Mientras que en edades más mayores, hablamos 9, 12 años,
las manifestaciones de duelo pueden ser más similares al duelo adulto. Aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se identifica esta, digamos, mala conducta, que se está portando mal el niño, con otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el duelo. Sin embargo, es una manifestación emocional de algo que el niño no está pudiendo gestionar adecuadamente. Tenemos que hacer una lectura adecuada porque muchas veces va a recibir el mensaje: con todo lo que está pasando, además te portas mal, o te tienes que portar bien porque estamos tristes. Y añadimos a todo ese conflicto emocional que el niño tiene la culpa y el malestar de sentirse reñido y objetivo de estás haciendo tú las cosas mal con la que tenemos encima, ¿no? Entonces, aquí hay que despertar un poco la sensibilidad y, como digo, leer adecuadamente los indicadores que está pudiendo dar el niño, que no es tan fácil y tan sencillo como cuando hay un duelo adulto, que sí que realmente las manifestaciones pues son tristeza, esa sensación de pena, de angustia, todo eso es muy identificable y, sin embargo, en el duelo de los niños no es así. Me gustaría que pasarla a Ana, que comentara ya qué cosas no podemos hacer a la hora de ayudar a los niños en esta situación de pérdida. Sí, bueno, antes de pasar a ese tema, sí que es verdad que bueno, me gustaría, retomando lo que acabas de decir, ¿no? Que creo que es uno de los puntos fundamentales, que muchas veces los adultos cometemos el error de evaluar el estado de ánimo, los sentimientos de un niño o las manifestaciones del duelo por nuestros criterios, no nuestras respuestas. Es decir, si no vemos las respuestas que nosotros solemos tener o nos parecen normales en un niño, pues tendemos a pensar que ese niño no está sufriendo o lo está procesando bien, o como es pequeñito, pues bueno, no está sufriendo, no se está adaptando bien, ¿no? Cuando los niños muchas veces, si despegan otro tipo de respuestas o no despegan una respuesta clara, es porque no están tampoco maduros a nivel ni cognitivo ni emocional, entonces no tienen también las herramientas que tenemos nosotros para manifestar emociones muy intensas que caracterizan el duelo, como la culpa, la tristeza, la ira, entonces lo hacen de otra manera. Como bien decía Mar, se pueden portar mal, o pueden jugar, o pueden tener cambios de registro emocional muy bruscos, o pueden simplemente pues, tener ausencia de respuestas que los adultos tenemos y que por eso tendemos a no evaluar bien, ¿no? Lo que le puede estar sucediendo a ese niño. Y en cuanto a lo que comentaba Mar de los errores, bueno, principalmente nosotras en el libro nos centramos en la importancia que tiene que los niños participen, ¿no? del duelo. Primero, Mar también comentaba lo importante que es hablar con honestidad, ¿no? Explicar las cosas, ayudarles a comprender qué es la muerte. Si no tenemos respuestas o nos sentimos también vulnerables o tristes, compartir también esas emociones con los niños. Y segundo, incluirlos, ¿no? en todo este procesamiento pues, familiar, en las actividades de despedida, simbólica, lo que llamamos un poco en el libro las actividades ritualistas, que son muy importantes, y ser conscientes de que los niños de una manera u otra van a sufrir y van a expresar el dolor a su manera, ¿no? Entonces es muy importante tener esa mirada, ¿no? Inclusiva y ser conscientes de que los niños tienen que formar parte de esa realidad, por muy dura que sea, que no la podemos esconder, ¿no? Porque si no lo que estamos haciendo es, sin quererlo y con la mejor de las intenciones, es alimentar ese miedo, alimentar una angustia, un desconocimiento, porque como bien decía Mar, los niños van a demandar respuestas, van a de repente pues, manifestar un interés por todo lo que tenga que ver con la muerte, ¿no? A raíz de un suceso de ese tipo. Y nosotros los adultos lo que tenemos que hacer es acompañarles, ¿no? Intentar un poco dar las respuestas a la medida de lo posible y sobre todo con los más pequeñitos pues trabajar esas dimensiones que comentaba Mar, que luego también podemos añadirle la cuestión de la trascendencia si es que tenemos creencias, ¿no? Eso ya es un tema más personal, ¿no? La dimensión trascendental o religiosa, pero sí que es verdad que es muy importante a nivel cognitivo que entienda que una muerte se debe a una causa y efecto, ¿no? A un cese, como decía Mar, de las funciones del cuerpo y que no tiene nada que ver, por ejemplo, con nada que el niño pudiera hacer. Es decir, a veces los niños, como parte de su pensamiento mágico, pues tienden a hacer pensamientos, ¿no? Del tipo, bueno, pues si mi abuelo se ha marchado, que muchas veces también tiene que ver con el mensaje confuso que lanzamos, es porque no me quiere lo suficiente, o se ha muerto porque yo me he portado mal, es decir, tienden a sentir la culpa de una manera muy mágica, ¿no? Y
Por eso es muy importante la manera en la que comunicamos y no lanzar mensajes difusos de se ha marchado, se ha ido, no está, sino que explicar, pues ha fallecido y qué significa que una persona fallezca, ¿no? Y explicar un poco el fallecimiento desde ese punto de vista de los seres vivos, ¿no? Que todos estamos sometidos a ese ciclo de la vida y que forma parte de ella, ¿no? Entonces, es muy importante no esconder, sino dar todo el conocimiento que podamos al niño para que pueda ir procesando, evidentemente en función de la edad que tenga, pero darle todas las respuestas o todas las herramientas cognitivas para que pueda ir asimilando esa pérdida y sobre todo la comprensión de ese fenómeno. Bien. ¿Y te parece que antes de pasar a cómo comentar la noticia, digamos algunos aspectos que no se deben hacer y que sí se deben hacer? Sí, sí, como... Vale. Bueno, pues algunas cosas que no se pueden hacer. Ana ya ha adelantado un poco con algunas metáforas que están muy al día en nuestra cultura y en nuestro día a día, y es decir a los niños que el abuelito se ha ido o que está dormido, o este tipo de expresiones que todos hemos oído alguna vez, que nos parecen tranquilizadoras, pero que para nada lo son. ¿Por qué? Porque el niño va a asimilar que el abuelo se ha ido con que lo ha abandonado. Y si se ha ido, ¿a dónde se ha ido? ¿Y por qué no viene? Que eso es lo más importante. Porque mi abuelo, mi abuela, mi papá, que me quiere tanto, no viene si realmente se ha ido. Entonces, eso para nada es una respuesta para el niño. Tenemos que ir a lo físico, a lo que realmente sí que ha pasado, ahí para darle una respuesta, y es, ha fallecido, ya no está, no perder la perspectiva de que esto es una despedida. Los niños sí que conocen lo que es una despedida, lo que ocurre es que esta despedida es para siempre, ¿vale? Y explicándole esa no funcionalidad, esa de que el cuerpo ya no piensa, ya no ve, ya no oye, el niño podrá entender mejor lo que está ocurriendo que si utilizamos metáforas populares o incluso religiosas de que el abuelito está en un sitio totalmente inaccesible para el niño a nivel cognitivo, no ya físico. O sea, no puedo ir allí, no, pero es que no lo puedo entender. Es una dimensión que se me escapa, sobre todo para los niños más pequeños, y no lo van a entender. Se quedan con la frase y nos parece que sí, que se han quedado satisfechos, pero sin embargo está muy fuera, muy lejos de su comprensión. Aspectos fundamentales a tener en cuenta, más que lo que no hacer, los encontramos en qué hacer. ¿Qué hacer cuando nos acercamos al niño con una noticia de este tipo? Primero, ¿cómo dar la noticia? ¿Quién, cómo y cuándo? ¿Quién da la noticia? Pues una persona cercana emocionalmente al niño, de manera indiscutible. Tiene que ser una persona que afectivamente tenga una relación de cercanía y de amparo con el niño. ¿Por qué? Porque le estamos dando una noticia que va a cambiar su vida. Es una noticia transformadora. Por supuesto, va a cambiar su vida de manera dramática cuando estamos diciéndole que quien ha fallecido es un cuidador principal, como pueden ser el padre, la madre o a veces un abuelo. Y también va a cambiar su vida cuando para muchísimos niños es la primera vez que se acercan al concepto de muerte. Y aquí hay un déficit que sí que manejamos también en el libro, que es la pedagogía de la muerte. No enseñamos a los niños acerca de la pedagogía de la muerte, no les enseñamos acerca de la muerte como algo natural del ciclo de la vida. No quiere decir que esto vaya a eliminar el dolor emocional, pero imaginaos enfrentarse a la vez a esa ruptura emocional, esa separación, esa desvinculación y esta asimilación de conceptos nuevos. Es totalmente abrumador para el niño, ¿vale? Se encuentra en una metamorfosis completa. Si además es una figura principal, imaginaos qué trabajo tiene que hacer el niño a nivel personal y no tiene las herramientas para hacerlo. Por eso es muy importante el amparo. Bueno, hemos dicho quién lo tiene que hacer, que es una persona cercana. Cuando la persona que lo hace está muy afectada también emocionalmente, tiene que estar seguro de estar un poco recuperado para transmitir al niño esta información. Y si no, en el libro sugerimos que tenga una persona cercana para hacerlo. En la situación de confinamiento esto es un poquito más complicado, pero se dan ciertos márgenes para que esto también sea posible, que haya otra persona cerca para cuando se le transmite al niño esa persona afectiva
que también ha sufrido esta pérdida cuando le transmite la noticia, pues que tengan los dos un amparo para poder tramitar esta situación tan difícil. ¿Cuándo? Pues cuanto antes. No ocultarlo. Me preguntaba una mamá por teléfono hace una semana, ¿qué hago? ¿Se lo decimos? Era el caso de un abuelo y el niño un preadolescente. Por supuesto que se lo tenemos que decir. No podemos esperar a que termine la situación de confinamiento para decirle al niño que ha ocurrido esa pérdida. Entonces, en el momento que se pueda, que se está un poco más asentado emocionalmente para no tener, claro, unas expresiones de duelo desgarradoras frente al niño que también pueden abrumarle muchísimo, ese es el momento para decírselo. Buscando un lugar confortable para el niño, que sea un lugar cercano, que no sea un lugar frío, ¿vale? Un espacio tranquilo y la manera de decírselo con pautas que ya hemos ido sugiriendo, ¿vale? Con tranquilidad, explicando lo que ha ocurrido y no darle más información de la que el niño pueda asimilar. ¿Cómo podemos saber esto? Claro, no somos expertos en psicología evolutiva todos para saber y hasta dónde le puedo yo explicar a mi niño de 5 años qué ha pasado y cómo ha pasado. Pues muchas veces las propias preguntas del niño van a dirigir tus respuestas, su inquietud. Dar demasiada información es muy abrumadora y al niño le va a descolocar todavía mucho más. Entonces, tenemos que esperar también a que el niño dé una respuesta a esa información que nosotros le estamos dando para completar lo que le estamos transmitiendo y satisfacer las necesidades que tenga. Un elemento fundamental que repetimos muchísimo en el libro, esta palabra, es acompañar. Acompañar al menor, más que darle información, dirigir cómo el niño se tiene que sentir o intentar que tenga una respuesta o atenuar una respuesta, es acompañar, acompañar, acompañar la respuesta emocional del niño. Cada niño, con sus características personales, va a tener unas reacciones diferentes, parte de un nivel de madurez distinto, una relación con el difunto completamente diferente y nuestro papel ahí es acompañar al niño con su expresión emocional para amortiguarla y para ampararle, por supuesto. Entonces, esto en una situación de inicio puede ayudarnos para pasar digamos, el primer tramo, pero no es todo. El duelo en los niños tiene digamos, una respuesta cíclica en la que podemos ver unas reacciones muy intensas, luego parece que entra en una meseta en la que todo ha pasado, se ha calmado, hay una aparente tranquilidad o superación, incluso, bueno, lo lleva muy bien. Y luego vuelve otra vez a esa expresión emocional que no hay que perder la perspectiva de estos indicadores que hemos comentado anteriormente, que no siempre vamos a ver tan claramente como en el adulto las señales de duelo en forma de esa tristeza que se hace tan evidente, pero sí va a tener otras respuestas el niño que nos van a indicar que está en esa condición y en esa situación de duelo. Siempre tratando el duelo como una experiencia natural y normal de tristeza. El duelo no tiene por qué ser algo patológico, solo en algunas situaciones extremas en las que hay ciertas complicaciones, sobre todo si hay pérdidas traumáticas, el niño puede necesitar entonces sí ayuda terapéutica, pero en principio es un proceso natural que se puede acompañar perfectamente desde el entorno más cercano al niño. No sé si quieres comentar algo, Ana. Sí, no, pues al hilo de lo que comentaba de las cosas que no deberíamos hacer, hay una que suele ser muy recurrente, que nos sale casi a veces sin pensar y con toda la buena intención del mundo, ¿no? Y es de decirle al niño cuando está llorando, cuando tiene un episodio de tristeza aguda, decirle, bueno, sé fuerte, no llores, o la típica frase de, bueno, ahora tienes que ser fuerte por mamá y papá, que son frases que lejos de ayudar, pues en algunas ocasiones suelen ser muy dañinas, ¿no? Ahora voy a explicar un poco por qué. Primero porque la represión emocional nunca es buena, ¿no? Es decir, cuando uno recibe una noticia de esa calada, es normal llorar, pero tanto adultos como niños, ¿no? Es verdad que distinto siempre te sale un poco a decir esa frase de no llores, ¿no? Pero bueno, en el libro contamos una historia muy bonita de un médico que precisamente presenció una escena de ese tipo en un hospital, ¿no? Era un niño pequeñito que su hermano había fallecido y, bueno, pues cuando comunicó la noticia a los familiares, estaba el niño con los padres,
pues automáticamente uno de los dos progenitores utilizó esa frase, ¿no? Entonces el médico se dio cuenta como el niño se quedó como súper en shock, ¿no? Como compungido y además esto también puede tener unas connotaciones de género, ¿no? Que a lo mejor a los niños también le pedimos que sean menos expresivos, ¿no? Que se aguanten las emociones. Y bueno, pues él vio que automáticamente a ese niño le habían quitado sin querer un poco su derecho al duelo, ¿no? Su derecho a llorar, a estar triste, a manifestar todas las emociones que conlleva el duelo, que precisamente se caracteriza porque es un cóctel muy explosivo, muy intenso de emociones, ¿no? Entonces se le ocurrió hacer una idea a partir de ese momento, ¿no? En su hospital, bueno, pidió financiación, sobre todo a ONGs, ¿no? Mediante pues, organizaciones privadas de caridad, para simplemente tener unas bolsitas en el hospital con unas bolsitas de tela, con unos que tenían como una especie de osito en la bolsa y luego pues contenían un cuadernito blanco con lápices para dibujar, ¿no? Y cada niño que en el hospital se enfrentaba a una noticia de este tipo, pues se le daba una de estas bolsitas y pues el niño pues utilizaba ese cuaderno pues, para hacer dibujos o para hacer, no sé, pues para a modo de diario, ¿no? Es decir, que es muy importante, aunque a nosotros nos parezca irrelevante para un niño, el hecho de dibujar, de expresar, de sacar las emociones que lleva dentro es muy, muy importante. Nunca le debemos de decir, no llores, sé fuerte. Tenemos que decir, es normal que llores, pasará, te sentirás mejor, mamá y papá también lloran, no están tristes, pero bueno, hay que seguir. Estas frases pueden darle fortaleza porque además también cuando un niño ve que los adultos tienen los mismos problemas que él, también se siente mejor, porque quiere decir, los niños siempre aspiran a... Yo siempre digo que los niños, su aspiración o su referencia es el mundo de los adultos, quieren ser como ellos, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando ellos se sienten pequeñitos o vulnerables, saber que un adulto está en la misma situación, que le entiende, que está pasando por lo mismo, que su respuesta de miedo o de tristeza es normal, en cierto modo le reconforta, ¿no? Igual que también nos pasa a las personas que nos reconforta encontrarnos con gente que está experimentando lo mismo en una situación extrema. Con lo cual creo que eso es una coletilla que a veces nos escapa sin querer, porque está como muy asentada en la cultura, que también es bueno intentar no hacerla, o si se nos escapa desde luego recular y dejarle al niño que exprese todo lo que pueda. Y de hecho le dedicamos mucho espacio a eso, ¿no? Tanto desde esa perspectiva que comentaba más de la pedagogía de la muerte preventiva, de intentar darle herramientas al niño mediante cuentos, actividades, etcétera, juegos, como de modo paliativo si sucede, pues es muy importante que el niño pueda participar de actividades de expresión emocional. Si es con la familia, pues muchísimo mejor. Bien, en este acompañar, en este compartir con el niño, también al tono de lo que tú estás comentando, hay algo muy importante y es que de manera, con la mejor intención, con una intención de proteger, muchas veces se genera un mutismo alrededor del niño de no volver a hablar del tema, no lo menciones, déjalo, parece que está tranquilo. Entonces, esto descoloca un poco al niño porque, a ver, se ha muerto esta persona que queríamos tanto y nadie está... triste, nadie habla nada y ¿qué pasa? Que promueve que el niño también silencie sus propias inquietudes y sus propias preocupaciones en torno a este tema. No olvidemos que sobre todo en edades más pequeñas, en niños como por debajo de los 5 años, son imitadores emocionales. Entonces están aprendiendo mucho de las reacciones emocionales de los padres. Si un padre está ocultando completamente esta pena, esta tristeza, esta forma de vivir el duelo que él tiene, el niño aprenderá a ocultarla también. Está generando, y voy a utilizar una expresión que creo que es muy significativa, está generando un tapón emocional en el que no va a poder expresar, no está expresando realmente el niño cómo se siente, porque está aprendiendo que no se expresa cuando uno se siente mal. Entonces, cuidado en este acompañamiento, porque los adultos somos modelos emocionales y podemos abrir la puerta a que el niño también se exprese de manera positiva. Bueno, algo que no hemos mencionado hasta ahora en este acompañamiento y que es muy importante, que sí que toma mucho peso también en el libro, es la escuela. La escuela porque es parte fundamental de la vida del niño, al igual que lo es la familia. Y ahora, aunque estamos en una situación un poco excepcional, la escuela también está presente y tiene que estar presente, por supuesto. Tienen que saber que el niño ha tenido una pérdida cuando ha habido una pérdida cercana. ¿Por qué? Porque el rendimiento académico del niño se va a ver resentido. Se va a resentir, ¿por qué? Porque sus capacidades fundamentales para el desempeño académico, la memoria, la atención,
van a estar bajo mínimos porque tiene que estar haciendo mucho esfuerzo a nivel emocional para resolver la crisis que está atravesando. Entonces, la escuela como acompañante, pero también para saber a lo mejor bajar un poco el nivel de exigencia o encontrar explicación a por qué este niño ha cambiado su respuesta académica. Parece que está más perezoso, parece que está más vago. No, sí para jugar, sí parece que tiene ganas, pero no está dando todo lo que él puede y puede, porque es un niño que es muy válido académicamente. Cuidado, porque cuando hay una situación de duelo en los niños, una de las primeras cosas en las que va a haber repercusión es en el aspecto académico. Como la escuela es una base fundamental, también en esta situación tienen que conocerlo para, en la medida de lo posible, amparar al niño, igual que lo tiene que acompañar la familia. Un concepto que trabajamos también en el libro es el aspecto de resiliencia. Para quien no esté familiarizado con este término, la resiliencia es la capacidad de, digamos, salir airoso de estas situaciones tan complicadas, de resurgir después de una crisis. Y la resiliencia, no solo a nivel individual, no solo como una característica del niño, sino una resiliencia familiar como red de apoyo que ayude al pequeño a superar esta crisis y a salir adelante. Yendo directamente a esta situación tan complicada y también conectándolo con otras situaciones, hay que tener en cuenta que este presente marca unas pautas, unas jornadas, pero después de esto va a haber una vuelta a actividades en las que la ausencia física, la ausencia de esa persona que el niño ha perdido, se va a hacer más evidente, se va a hacer más real. Si, por ejemplo, es un abuelo que lo llevaba al parque, ese abuelo ya no va a estar cuando el niño regrese al parque. Y ahí va a haber una rememoración, va a haber digamos, un nuevo brote emocional de nostalgia de situaciones que el niño va a tener que aprender a manejar. Entonces, los procesos de duelo son largos. La palabra proceso en sí misma ya habla de que no es un hecho que ocurre y después vuelves a tu vida, sino que lleva unos ciclos, lleva un tiempo y el niño puede revivir la experiencia en distintos escenarios, en distintas situaciones, incluso aparentemente al principio no dar ninguna respuesta, que también es una señal de duelo complicado, parece que lo lleva muy bien, no ha vuelto a hablar de ello, fenomenal, lo vemos que está jugando, que está tranquilo y pasados unos meses el niño comienza a dar algunos síntomas como puedan ser pesadillas, regresiones que son muy comunes en las primeras edades de la niñez y en la infancia. Regresiones nos referimos a, por ejemplo, se vuelve a hacer pipí en la cama, tiene muchísimos miedos. Todo esto está relacionado con ese proceso de duelo. Y en cuanto a los miedos, quería hacer también un comentario aquí y es en esta edad media, en torno a los 9 años, los niños muchas veces tienen un miedo directo a la muerte. Cuando conocen el concepto de muerte, genera mucho miedo y esto en la consulta, los que trabajamos con la población infantil-juvenil, lo vemos, los niños tienen miedo real a la muerte como algo abstracto y a veces como algo concreto que han visto pues, en forma de ataúdes, de vampiros y muchas veces choca mucho a las familias porque el niño relaciona la muerte de esa persona con estas figuras que él ha aprendido relacionadas con la muerte. Entonces, aumenta todavía aún más su sensación de miedo. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de acompañarlo. Con todo esto, ¿a qué invitamos? Pues a que haya una gran sensibilidad de los adultos, que muchas veces también les descoloca esta manera de reaccionar o de revivir la experiencia por parte de los niños y, sin embargo, tienen que estar pendientes de que estamos hablando de un niño que no parte de la experiencia que parte un adulto y que tiene sus propias fórmulas de respuesta ante esa situación que está resultando tan intensa para él. No sé si quieres añadir algo, Ana. No, muy de acuerdo, la verdad que no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿no? Que siempre la verdad, el conocimiento pues es el mejor antídoto ante la incertidumbre o ante inseguridades. Por supuesto que los niños siempre van a tener su visión mágica y es bueno respetarla, pero también es bueno aprovechar lo que nosotras en el libro comentamos, recogiendo la expresión de otro autor,
como esos momentos de enseñanza, ¿no? Que a veces te brinda la vida, el estar viendo una película y que haya un suceso, una muerte o la muerte de una primera mascota. Son ocasiones que debemos de aprovechar para ir introduciendo poco a poco el concepto de muerte. Yo sé que la muerte es uno de los grandes tabúes de las sociedades occidentales, porque en las sociedades orientales pues no, quizás no es otra realidad diferente, pero la nuestra, que vivimos un poco de cara a esa realidad, lo que sucede al vivir tan de espaldas es que cuando te azota no tienes recursos, ¿no? Con lo cual no se trata de inducir el miedo de la muerte antes de tiempo o de asustar al niño o de hablar de cosas que puedan ser tenebrosas, no. Se trata de aprovechar esos pequeños momentos que la vida te brinda, la propia literatura infantil o los dibujos que a veces también tocan ese tema para ir introduciendo poco a poco estos conceptos, ¿no? Y transmitir que la idea de la muerte, bueno, pues es algo que nos puede pasar, pero que normalmente va a pasar cuando hay una enfermedad, cuando hay un proceso explicable, ¿no? En términos racionales, que sabemos las causas y que no es todo mágico, aleatorio o no es por monstruos o por vampiros, ¿no? Como los niños puedan pensar o, como decía anteriormente, por cosas que nosotros hayamos podido hacer, ¿no? Y que hayan hecho enfadar a esa persona. Y además es muy importante también, una cosa que antes me olvidé comentar, cuando estamos hablando del tema, estamos comunicando el mensaje, es muy importante hacerle saber al niño que esa persona le quería mucho, ¿no? Hacer muy explícito eso, que lo que ha pasado no tiene nada que ver con él, que esa persona se ha ido, está en paz, está bien, ya no sufre, ya no respira, como decíamos al principio, ya no siente, ¿no? Como nosotros, pero que se fue y se fue queriéndole mucho, ¿no? Porque los sentimientos de culpa, que es una de las emociones que pueden ser más devastadoras en un proceso de duelo, los niños también las sienten, pero de una manera más mágica y más animista, como decíamos anteriormente, o más irracional, ¿no? De quizás yo he tenido que ver, o si yo me hubiera portado mejor, o no me querían lo suficiente porque si no hubieran peleado más por quedarse. Estas cuestiones que un niño puede pensar que a un adulto ni siquiera se le pasa por la cabeza, es muy importante hacerle saber que no tiene nada que ver con él, ¿no? De intentar atajar la culpa de manera preventiva y, sobre todo, no esperar a que haya respuestas anómalas en el comportamiento, sino intentarnos un poco anteponernos, ¿no? O adelantarnos a posibles respuestas que puedan ser, como comentaba Mar, ya reflejo de un duelo complicado, ¿no? Y, sobre todo, tener en cuenta que el duelo va a suceder, es decir, no es algo que se pueda reprimir, se puede taponar, como bien decía Mar, pero se va a convertir en un duelo desgastado, o en un duelo con características ya más patológicas, con lo cual es mejor afrontar la realidad, permitirle vivir esas emociones, ¿no? Por muy dolorosas que puedan ser, y sobre todo darle todas las respuestas que le podamos dar, incluso cuando la respuesta sea un no lo sé, que es también algo que puede suceder, ¿no? Y no darle garantías de cosas que no podemos garantizar, que yo creo que es muy importante. Siempre ir con la verdad, ¿no? Creo que es fundamental. Bien, aprovecho que Ana ha comentado las distintas culturas, las distintas formas de vivir la muerte y el duelo en distintas culturas para hablar del tema funeral, que es algo importante y que cada cultura también lo vive de una manera diferente. Pero tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene a nivel personal, a nivel individual y a nivel social el concepto de funeral y cómo esto puede influir cuando a los niños se les mantiene apartados de este tipo de rituales. El funeral cierra un episodio a nivel personal, es decir, para el adulto que tiene que afrontar una pérdida, el funeral le permite de alguna manera cerrar de manera tangible una etapa y también le permite percibir ese apoyo social necesario. Es una fórmula necesaria para esta transición, para este momento. Igualmente también es para los niños, o debería serlo. Lo que ocurre es que en muchas circunstancias pues los niños se les mantiene apartados de manera preventiva y a veces de manera lógica, porque son niños muy pequeños, porque a lo mejor va a haber unos escenarios desgarradores en torno al fallecimiento y demás, entonces se les mantiene para preservar el bienestar del niño, ¿no? ¿Cómo podemos favorecer que el niño también tenga un ritual de despedida, que al fin y al cabo es lo que configura un funeral para los adultos? Pues este ritual de despedida permite al niño también cerrar esa etapa que nos permite a los adultos y también podemos favorecer que reciba ese apoyo social que recibimos los adultos. Entonces, algunas ideas que damos en el libro, vamos aquí a aportar alguna, es pues decirle al niño si quiere siempre
favoreciendo, ¿vale? Nunca forzando, nunca tienes que hacer o escribe esto o hazle un dibujo y es, ¿quieres hacerle un dibujo al abuelo? ¿Quieres hacerle un dibujo a mamá en el que pongas todo cuanto la querías? ¿Por qué? Porque va a permitir expresarle, al niño le permite expresar más allá de lo verbal, porque muchas veces lo verbal no es suficiente y muchas veces no está capacitado, no puede evolutivamente expresar todo aquello que estás sintiendo emocionalmente. Sin embargo, este dibujo, esta expresión, le va a permitir canalizar esas emociones y le va a permitir sentirse como alguien tenido en cuenta para esta despedida también y le va a permitir mostrar su dolor y mostrar su afición y cerrar, como digo, esa etapa, con lo cual podemos favorecer estas situaciones, igual que cuando la oportunidad lo favorezca, pues que el niño pueda ir al cementerio, por ejemplo, a llevar una flor y tenga también esa experiencia de cierre de esa relación y de despedida que le permita no zanjar una etapa, sino poder integrar mejor, de manera más favorable y más fluida a esa persona en su esfera emocional, ¿vale? Pero necesita esa transición y los adultos somos los responsables de favorecerla. No sé si quieres añadir algo más, Ana. No, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de comentar. No sé si podemos pasar ya a las preguntas. A lo mejor hay comentarios que podamos... Vale, tenemos varias preguntas que nos trasladan. Por ejemplo, respecto a lo que decíais de utilizar un lenguaje claro, directo, ¿no? La pregunta es en concreto si la palabra fallecido, ¿creéis que un niño o una niña puede entender el significado? Hombre, depende de la edad, ¿no? Creo que si la palabra está muerto o está fallecido son prácticamente muy sinónimas, muy parecidas en significado, pero si creemos que el niño va a entender mejor la palabra muerto o fallecido, es una cuestión de elección personal. Lo que sí que nosotros no aconsejamos es utilizar eufemismos, ¿no? De está dormido, se ha ido de viaje, se ha marchado, ¿no? Eso sí que el mensaje aquí sería muy claro, al eliminar. En cuanto a la elección entre muerto y fallecido, pues casi que yo no sé lo que pensaba mal. Yo lo dejaría un poco en función primero de la creencia de los padres, cuál puede ser la mejor palabra que sea más entendible por el niño y también depende de la edad, ¿no? Que creo que es un punto a tener en cuenta, ¿no? Quizás con un niño más pequeñito hay que ser más claro, con un niño mayor quizás podemos utilizar una palabra que no tenga un impacto tan tremendo, pero que la va a comprender en significado, ¿no? Entonces, la comprensión del significado sería el criterio que yo fijaría. No sé qué opina compañera. Sí, claro, por supuesto. A ver, un niño de 4 años decimos fallecido y no lo va a entender. Eso es algo evidente. Una cosa es lo que estamos hablando aquí, que hemos mencionado muchas veces la palabra muerte directamente y no solamente la palabra, porque en ese momento tampoco un niño de 4 años va a entender lo que es muerte, ni uno de 5, probablemente. Entonces, explicar realmente qué es lo que ha ocurrido. Quiero hablar contigo, tengo que contarte algo que ha pasado, lo que ha pasado es esto, ¿vale? Y enseguida le explico qué quiere decir eso en los términos que pueda el niño comprender y, como hemos dicho, no dar mucha más información de la que el niño puede asimilar. En los niños, cuanto más pequeños, la información más concreta, más breve y más directa, ¿vale? Sí, y además es muy importante también en los niños que son muy, muy pequeñitos hacer esto que acabo de hacer yo, es utilizar mucho los adjetivos enfáticos, ¿no? El abuelo ha muerto porque estaba muy, muy, muy malito, ¿no? Muy, muy enfermo y una enfermedad significa que, bueno, pues ha afectado a su cuerpo, su corazón ya no puede latir, no puede respirar. Es decir, reforzar ese mensaje con estos adjetivos en los niños pequeños pues se ha estudiado que tiene un gran beneficio. Y del mismo modo también estamos hablando ahora, o hemos estado hablando en población normal, ¿no? Pero cuando hablamos también de niños que tienen una diversidad funcional, una discapacidad o un trastorno del desarrollo,
que puedan ser también pensadores muy literales o que les cueste mucho el pensamiento abstracto, ahí ya independientemente de la edad, también es bueno esta estrategia de mensajes claros, sencillos, bien explicados, cualquier término explicado de manera sucesiva que puedan entender todo lo que le estamos, todo el mensaje en su totalidad, ¿no? Bueno, nos preguntan también, en parte yo creo que lo habéis contestado, pero preguntaban sobre el tema de asistir o no a los entierros. Si puede ayudar al menor asistir, ¿no? Vale. Una cuestión fundamental es preguntarle al niño si quiere ir. Y después, muy importante, tener en cuenta qué previsión tenemos de cómo puede ser ese funeral. Sabemos que cuando son muertes traumáticas, los escenarios son sobrecogedores para un niño, ¿vale? Asegurarnos que si el niño asiste, va a haber, y esto independientemente de la edad del niño, va a haber un adulto que esté en condiciones emocionales para amparar al niño en ese escenario, ¿vale? Y antes de ir, asegurarnos de que el niño sabe lo que se va a encontrar allí, ¿vale? Si vamos a ir a un funeral religioso, que va a haber un ataúd, que después vamos a ir en coche al cementerio, si vamos a hacer todo el recorrido con el niño. Anticiparle va a disminuir esa ansiedad que pueda tener el menor con respecto a estar allí descolocado en eso que está pasando. Es algo completamente nuevo para él. Nosotros lo conocemos, a veces lo hemos vivido en primera persona, pero otras veces hemos asistido a ello y si no, sabemos perfectamente qué nos vamos a encontrar en un funeral, pero para el niño es algo completamente nuevo y lo tiene que asumir, lo tiene que afrontar en una condición de daño emocional y no podemos perder esa perspectiva, ¿vale? Entonces, que el niño sepa lo que se va a encontrar y con un criterio de prevención tener en cuenta qué escenario va a haber. Con los más pequeñitos, a lo mejor los más pequeñitos, estoy diciendo un niño de 2 o 3 años, no le vamos a preguntar si va a querer ir y no vamos a considerar si va a ir, pero los niños ya a partir de 6 años, si no son tenidos en cuenta ahí, se van a ver un poco apartados y también se van a ver apartados emocionalmente, es decir, a mí me importaba esta persona, han ido todos a despedirle y no han contado conmigo. Eso es muy importante, ¿vale? Eso es muy importante, pero teniendo en cuenta estos criterios de un acompañante que esté emocionalmente preparado para acompañar al niño en las distintas cuestiones que puedan surgir. ¿Algo más? Preguntan, sí, hay más cuestiones. Nos preguntan si podéis explicar un poquito más en las edades más tempranas, alrededor de los 2 años, ¿cómo sería la forma más adecuada de explicar la pérdida de un ser querido cercano? Bueno, pues un poco lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Con un niño pequeñito es muy importante la claridad, no inducir nunca a confusión, explicar que una persona ha muerto y explicarle qué significa morir, ¿no? Explicarle el ciclo de la vida, por qué vivimos, por qué morimos, que eso tiene una explicación, unas funciones vitales, que si se rompen por cualquier cuestión, por una enfermedad, pues una persona deja de respirar, deja de comer, su corazón deja de latir y eso es en lo que consiste morir, ¿no? Ya no se está en este plano y básicamente lo que tienes que hacer es trasladar todo esto con la mayor sutileza, pero sin confusión y sin dar rodeos que sean innecesarios y sobre todo metáforas, ¿no? Nosotros lo que destacamos mucho es el uso de metáforas. Por supuesto, con un niño pequeñito tienes que simplificar el mensaje y como bien decía Mar, el secreto yo creo que es un poco dejarte llevar por sus preguntas, ¿no? Cada vez que tú le introduces un elemento de información, ver cuál es su respuesta, qué demanda, qué interrogante surge e intentar ir suministrando la información que necesita para que pueda comprenderlo. Si esa persona, ese niño, por alguna casualidad ha tenido, por ejemplo, alguna mascota o alguna vez ha visto algún animalito y podemos hacer uso de alguna memoria que tengamos de algo que ha sucedido para poner el ejemplo, también podemos utilizar esta experiencia vital que el niño ya haya podido adquirir previamente, ¿no? Pero es muy importante la claridad, por supuesto sin violentar la sensibilidad infantil, pero sin recurrir a metáforas que puedan inducir a confusión. Y repito que también es muy importante hacerlo con los niños que tengan diversidad funcional, porque también son personas que van a tener muchas dificultades con el pensamiento abstracto y tenemos que explicarle cada concepto. Como bien decía Mar, tenemos que explicarle la muerte, tenemos que explicarle que es un cementerio, que es un ataúd,
cualquier elemento que con el que el niño se vaya a encontrar para que tenga esa información y pueda ir haciendo ese procesamiento cognitivo, ¿no? Con respecto a, yo quería añadir, con respecto a estos niños más pequeños, hay que meterse en su terreno de juego, ¿vale? Y cuando digo juego es literalmente juego. El juego no solamente es un entretenimiento, es un aprendizaje de vida. Entonces, quizás el niño vaya a entender mejor en una situación tranquila de juego que nosotros podamos explicar con sus muñecos o con sus Playmobil. A través del dibujo también es otra oportunidad muy importante. El niño visualiza, porque es algo como muy abstracto explicarle todas estas cosas cuando es tan pequeño, pero si el niño visualiza que nosotros dibujamos algo, le va a ser más fácil asimilarlo que si simplemente le contamos un discurso que le es difícil de configurar mentalmente todas estas cosas porque no tiene experiencia y no tiene esos conceptos asimilados. Entonces, nos vamos al lenguaje del niño a través de dibujo, a través de cuentos, la literatura, que también lo comentamos en el libro, es fundamental para estas edades tempranas que puedan entender la muerte. Hay una literatura fantástica para poder acercar a los niños el concepto de la muerte y las pérdidas familiares en cuentos breves en los que el niño puede ver lo que ha ocurrido, puede entenderlo y luego puede asimilar que es lo mismo que le ha pasado a esa persona cercana para él. Entonces, no olvidemos nunca un principio fundamental, acercarnos al lenguaje del niño en la edad que tenga. Sí, y además yo creo que, al igual que antes decíamos que el duelo es un proceso, ¿no? Que es un proceso de reajuste, de adaptación a una nueva realidad. Cuando hablamos de unos niños de edades tan tempranas, ¿no? Que no tienen adquirido, no tienen una madurez todavía cognitiva, el entendimiento de la muerte no va a ser instantáneo, no va a ser cuestión de un mensaje, un momento puntual y ya, tengo una respuesta, ¿no? Ese niño va a tener un proceso. Por eso vamos a contar el mensaje, vamos a hacer actividades posteriores, vamos a ir acompañando al niño y viendo si va asimilando y va entendiendo lo que ha sucedido. Del mismo modo, nosotras en el libro hacemos mucha hincapié de esa pedagogía de la muerte, ¿no? Que es muy curioso cuando tú invitas a una persona, por ejemplo, a alguien a una charla de este tipo, ¿no? Pues en muchas ocasiones te va a decir, no, si yo por fortuna no me he encontrado con ese caso, no lo necesito. Es justamente algo que nosotras intentamos un poco también desenmascarar. Si nosotros desde que tengamos opciones de hacerlo con esas pequeñas experiencias de la vida que nos ofrece con los dibujos animados, con los cuentos, como decía Mar, vamos introduciendo y explicando qué es el concepto de muerte, si por alguna casualidad este se presenta de una manera trágica, ese niño estará más preparado, con mayores herramientas para comprender estos tres elementos que decíamos antes que eran muy importantes, la universalidad y la causalidad y que no es algo irreversible, que es algo reversible, perdón, que no hay marcha atrás. Entonces, si aprovechamos cada elemento que tengamos, cada juego, cada cuento, cada dibujo animado, cada encuentro fortuito con la muerte, pues estaremos como sentando, ¿no? O poniendo pilares para que ese niño luego, en el día que le pase, lo pueda entender. Y una de las cuestiones también que se ha encontrado en la literatura sobre este tema es que las plantas son también muy buenos elementos para introducir el tema del ciclo de la vida, ¿no? Eso a los niños desde pequeñitos pues les gusta mucho las plantas, ver cómo una semilla crece, cómo surge la vida. De hecho, es un tema que se suele tratar en educación infantil, con lo cual tanto juegos, como decía Mar, como cuentos, como utilizar la propia naturaleza para explicar qué es la muerte nos va a hacer o nos va a posibilitar que el niño lo vaya entendiendo. Pero si estamos hablando de niños muy pequeñitos, no es una cuestión de un momento, sino que es un proceso también de asimilación y de construcción cognitiva, ¿no? De entender qué significa eso. La siguiente pregunta pues viene muy al hilo de lo que estabais contando, porque preguntan exactamente, y leo literalmente, ¿cómo decírselo en forma de cuento? Viendo qué os parece, si eso sería una opción o no, o bueno. Bueno, a lo mejor va a ser como muy rotundo, pero es no. Es decir, la forma de cuento nos referimos a ello para contextualizar, para que el niño de manera global pueda asimilar conceptos. Pero ¿cómo cogemos un cuento para decirle a un niño que se ha muerto su mamá? No puede ser. O sea, estamos viendo un cuento que se ha muerto una mamá y al final le decimos, y ahora tú ya le ha pasado lo mismo, es un poco complicado, ¿no? Y los cuentos son muy, muy, muy favorables, pero el momento hay que buscar esa cercanía afectiva que comentábamos antes, ese espacio seguro para el niño, ese espacio de tranquilidad y esa transmisión
emocional, hay una frase que, citando a una autora, Wolfed, mencionamos en el libro, que es acompañar el duelo, es acompañar a una persona al desierto del alma. Y esto no excluye a los niños. Estamos yendo a su desierto del alma. Le estamos dando, en este caso, una información, como hemos dicho antes, que transformará su vida y que le descoloca desde todos los aspectos, por todo lo que venimos mencionando, y es que afronta por primera vez ese concepto, y si lo ha visto aún de lejos, jamás pensaba que le iba a tocar cerca. Entonces, imaginaos lo que le está cayendo al niño cuando estamos tratando de eso. Entonces, en ese acompañamiento, mucha calidez emocional, mucha honestidad, mucha sinceridad y mucha empatía para acercarnos al niño, y que el niño sienta que estoy aquí y entiendo cómo te sientes. Eso es el principal bálsamo que podemos ofrecerle a un niño cuando está contactando por primera vez con esta noticia, cuando le tenemos que transmitir algo así. Los cuentos, fenomenal, para contextualizar, para esa comprensión general de todos estos conceptos que pueden ser muy nuevos para muchos niños, pero no para transmitir la noticia. Yo no lo recomiendo. Vale. Bueno, nos hacen otra pregunta y en ella nos pone, bueno, en el presente más inmediato, ¿no? En la crisis de pandemia que estamos viviendo. Y nos dicen esta situación excepcional en que los mayores, los abuelos están muriendo sin poder despedirnos de ellos. Y en la que a la vez para los mayores, entiendo que para las madres y padres de esos niños, está siendo más duro de lo normal. Entonces, ¿cómo creéis que está afectando esta situación excepcional de despedida en los niños, ¿no? Bueno, no cabe duda que los niños son muy perceptivos, ¿no? En el libro revisamos varias investigaciones muy curiosas, ¿no? Vemos cómo los niños, los más pequeños, de 3 a 1 año, son capaces de percibir lo que pasa, son capaces de hacer una relación de causa y efecto. Las personas están tristes porque hay algo que pasa, que está sucediendo, y ellos nunca van a ser ajenos, por muy pequeños que sean, al sufrimiento de sus mayores, de la gente que está cerca. Y cuanto más mayores sean, pues más se van a dar cuenta de lo que está sucediendo. Con lo cual, de lo que aconsejaría sería, de nuevo, honestidad, hablar e intentar evitar esos tapones emocionales, los que hablaba Mar, y también un poco bajar a su mundo, ¿no? Es muy curioso, me contaba hace poco una persona, ¿no? Que en Francia se había hecho un estudio, se estaba viendo que los niños estaban jugando mucho ahora en las casas a hacer refugios, ¿no? A construir como especie de casitas dentro, que, pues, no sé, con una sábana, con una almohada, y hacen sus propias casitas, ¿no? En el fondo era una vivencia del niño de me quiero encontrar seguro, voy a construir mi lugar secreto, en donde voy a estar a salvo, ¿no? de este monstruo mal ahí fuera que nos tiene aquí encerrados. Entonces, es bueno porque los niños se está haciendo una cosa así, construyendo su fuerte, su casita, pues bajar a ese mundo, compartirla con él, nunca ridiculizar su comportamiento en los juegos, incluso podemos inducir mediante el juego, como decíamos anteriormente, pues hablar de estos temas que son duros, pues con cuentos o buscando actividades que nos hagan un poco o que nos traigan a colación estos mensajes que queremos lanzar, y es bueno hablarles de lo que sucede, ¿no? No esconderles la realidad. Obviamente, en la situación que estamos separados, pues tenemos que decir por qué, porque hay un peligro fuera, ¿no? Pero también tenemos que minimizar el miedo para que el niño no genere una ansiedad, con lo cual es verdad que el equilibrio es delicado, o hay una delgada línea, ¿no? Entre quizás ser demasiado aprensivo, inducir aprensión y miedo, y ocultar la realidad, que también puede ser negativo. Pero de nuevo, yo creo que las mejores estrategias es sinceridad, decir lo que se pueda, teniendo en cuenta la madurez del niño, que también aquí tenemos que jugar con la madurez propia, porque hay niños, no podemos estandarizar por edades, cada niño va a tener una fortaleza y una madurez que los padres conocen muy bien. Intentar contarle todo lo que podamos, sin eso producir tampoco de nuevo un miedo que pueda ser negativo, ¿no? Pero tampoco, yo no soy partidaria, por lo menos, de ocultar la realidad. Y si se ha producido una situación, por desgracia, en el ámbito familiar, pues podemos, si estamos en el contexto de confinamiento, podemos hacer nuestros propios rituales de despedida, podemos hacer un mural en la casa, podemos encontrar un rincón donde se convierta en un homenaje a esa persona, o a todos los abuelitos, a todas las personas que están sufriendo. Es decir, podemos hacer actividades emocionales. Es que hay tantas ideas que sería imposible abarcarlos en la charla de hoy, pero sí que sería bueno hacer
hacer actividades de este tipo. Si salen de los niños, pues meternos en su mundo y acompañarlas y jugar con ellos. Y si no sale de ellos, pues también nosotros como adultos intentar traer este tema y trabajar esa expresión emocional que es súper importante. Yo quería añadir brevemente que es muy importante también, estamos hablando de acompañar al niño en este proceso, pero también los niños pueden aportar, ¿vale? No pueden capitanear emocionalmente la situación familiar, pero sí pueden aportar ese solaz, esa tranquilidad, ese bienestar desde sus características y desde su acompañamiento. Cuando una madre está dolida porque ha perdido a la vez a su propia madre y el niño el abuelito, pueden acompañarse mutuamente compartiendo esta situación, siempre hemos dicho preservando que el niño no presencie esas escenas desgarradoras, pero sí que pueden comentar: yo estoy triste, sé que tú también estás triste, qué bien que estamos juntos, qué bien que estás conmigo, y compartir esa integración emocional de los recuerdos que tenían hacia esa persona, lo que compartían, el amor, que también es una oportunidad para vincularse emocionalmente dentro del contexto familiar. No podemos perder esa perspectiva de que el niño también puede ser un apoyo en estas situaciones. Claro, porque sí, has dicho, ¿no?, sobre los funerales, cómo es un apoyo social necesario, ¿no?, para la despedida, y cómo ahora lo que nos pregunta esta persona es justo que eso no lo tenemos, ¿no?, que eso es una de las características que estamos teniendo ahora mismo, el que no lo tenemos, ¿no? Efectivamente. Sí, Ana. Nada, que por eso señalaba que en el caso, en esa situación en que se haya producido un fallecimiento y no se haya podido hacer un funeral o se tenga que postergar hasta que se pueda hacer una visita al cementerio, pues sí que sería bueno hacer nuestro propio ritual de despedida. Es creatividad, o es imaginación, es sensibilidad. Pero sí que es bueno decir un adiós, escribir una carta, hacer un dibujo, recordarle una fecha, hacerle un regalo, no sé, o un mural, no sé, hay miles de ideas. Y sí que es bueno hacer nuestro propio ritual, es que no hay otra palabra, ¿no? Nuestro propio acto simbólico de despedida, ¿no? De despedida y al mismo tiempo de cuidar que esta conexión, que es uno de los elementos que hacen al duelo tan doloroso, que esa conexión que se siente como totalmente perdida y a veces perdida y difícil de interiorizar, que podamos tener un elemento de conexión y decir, bueno, esta persona ha muerto, pero está con nosotros en nuestro corazón, en nuestra memoria, le vamos a recordar siempre, le vamos a querer siempre y bueno, pues este mensaje también es fortalecedor, entonces tenemos que cuidar que esa conexión que está rota no se pierda del todo y que eso también le procure cierto alivio, ¿no?, al niño, que pueda tener elementos o momentos del día que pueda pues, acordarse de esa persona o que pueda hacer actividades para esa persona, cartas, dibujos, no sé, lo que sea. Yo creo que eso es muy positivo para el niño y para la familia en general, yo creo. Claro. Bueno, habría otra cuestión sobre la pedagogía de la muerte, que habéis mencionado un poco así de pasada, el tema del papel de la escuela, y os preguntaría si la escuela también tendría que trabajar en esa pedagogía de la muerte preventiva, que me parece tan interesante que planteáis, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí, bueno, en el libro, de hecho, hay un apartado muy importante dedicado a la escuela, igual que lo hay dedicado a la familia, y de hecho hay un protocolo de intervención que había diseñado Ana en una investigación previa para que la familia pueda acompañar al niño en situaciones de duelo, pero hablamos también de esa pedagogía, o sea, esa enseñanza previa para naturalizar algo que es ineludible, que es el evento de la muerte. Entonces, es necesaria esa pedagogía, igual que se nos escapa el tiempo y no podemos mencionar, igual que es necesario una educación emocional para que el niño pueda afrontar de manera exitosa o en términos de bienestar estas situaciones críticas que va a tener que atravesar a lo largo de su vida. Entonces, la educación emocional es: reconozco cómo me siento y puedo manejarlo o puedo gestionarlo. No quiere decir acallar los sentimientos de tristeza y de pena, que eso es sano, eso hay que procesarlo y hay que vivirlo, pero sí puedo gestionarlo para que no se convierta en algo que me desborde y en algo con lo que no pueda seguir adelante. Sí, es cierto. En los protocolos educativos nosotras abogamos porque exista un protocolo preventivo
Es decir, personas que se quieran involucrar con este tema y quieran hacer actividades a lo largo del curso en las que se toque la muerte, y luego un protocolo paliativo en el caso de que se haya producido un fallecimiento, ya sea de un maestro, de otro niño o de un familiar de uno de los niños del colegio, pues que se pueda desplegar una serie de medidas y de actuaciones para que se pueda confrontar esa situación. Pero yo creo que la prevención es fundamental y, sobre todo, quizás el obstáculo más grande es el elemento que decía anteriormente del tabú social, ¿no? Que nos cuesta mucho, es un tema que no nos gusta tratar si nos toca, es decir, si nos toca, vale, entonces nos interesa, pero antes de que nos toque es como que no sé si por superstición, no sé, por rechazo, no queremos lidiar con él. Yo creo que eso es negativo y la escuela, que es un agente socializador muy importante, donde el niño va a pasar gran cantidad de su tiempo, pues, y además donde va a estar rodeado de otros niños de su edad con las mismas inquietudes, interrogantes, sería un lugar pues privilegiado para hacer estas actividades, juegos, cuentos, para introducir estos elementos, ¿no? Que luego ayuden al niño en un momento determinado a primero comprender y luego, como decía Mar, a ser más resiliente, ¿no? Y también a que los maestros puedan pues entender mejor al niño, lo que decíamos, no nos da tiempo, claro, a contar muchas cosas, ¿no? Pero esos síntomas, ese comportamiento que a veces no entendemos o que no sabemos interpretar bien. Si damos formación a los maestros, esto es también un elemento que aquí ahora mismo falla, pues tendríamos, por supuesto, una mejor atención. Pero es verdad que los propios maestros, por investigaciones que nosotros hemos consultado, pues demandan también formación en este ámbito porque no se sienten capacitados. Ellos no saben, también tienen muchas dudas y no saben cómo hacer, cómo hablar de este tema o cómo hacer con un niño, qué le ha pasado, si es bueno o no hacer tal actividad. Es decir, hay muchas dudas y sí que yo creo que debería haber formación específica y sí que los colegios deberían de involucrarse más en la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? Situaciones de terrorismo y catástrofes, es verdad que los colegios tienden, ¿no?, a tratar el tema, con lo cual no sé cómo será la vuelta o desconozco un poco, y aquí sería muy interesante que nos contaran si hay maestros aquí atendiendo la charla que ha sucedido en sus entornos, pero no sé cómo se está llevando ahora mismo esto en los entornos online que tenemos de aprendizaje, pero me imagino que si el día de mañana hay una vuelta más presencial a la escuela, pues obviamente harán falta actividades porque esto es un gran trauma colectivo, ¿no? Y que nos ha azotado a todos, nos ha golpeado a todos, a los niños que son más vulnerables, pues también, por lo cual, aunque no lo expresen, ¿no?, como decíamos anteriormente, porque que un niño no exprese dolor o ira o angustia no es porque no las sienta, sino porque no tiene las habilidades incluso a veces de comprender qué le está pasando y luego de manifestarlo como lo hace un adulto o de pedir ayuda. Un adulto está triste o se encuentra ansioso y es capaz de detectar que tiene un problema, pero un niño no. Entonces, con lo cual es fundamental la colaboración familiar y escuela. Yo creo que eso es imprescindible. Claro. Sí, bueno, a mí ahí se me vienen, bueno, no sé si consideres que tendríamos que ir acabando ya o si queréis podemos extender un poquito más, unos minutos, porque claro, dos cuestiones, o sea, como el papel de la escuela después, ¿no?, de esto que está pasando y que, bueno, que por supuesto, y a mí me ha venido a la cabeza cuando hablabais de estos mensajes, de ese fuerte, cuando al principio, sobre todo de la pandemia y del confinamiento, este mensaje, todo va a salir bien. Nada va a salir bien. Pues no, a mí, o sea, como que me chirriaba mucho eso, lo relaciono porque me ha llegado desde escuelas, ¿no?, en las que, bueno, intentaban un poco transmitir esa, bueno, está bien ser positivo, pero esto es una situación terrorífica, entonces nada va a salir bien. Y los niños escribiendo en los murales, todo va a salir bien. A mí eso me gustaría también saber qué opináis, ¿no? No, me parece súper interesante, Nuria, lo que acabas de comentar. No me había parado a pensarlo, pero sí que es verdad que hay ciertos mensajes que son como muy buenistas, son muy bien intencionados, que no son realistas. Yo creo que el positivismo es necesario, pero si no es realista. Es decir, fíjate la diferencia entre decir todo va a salir bien a vamos a luchar para que este mundo sea mejor, o nunca vamos a olvidar a la gente que se ha ido, vamos a ser mejores personas. Es decir, hay cosas que podemos decir que están en nuestras manos, pero hay otras cosas que no podemos garantizar. Entonces yo creo que un niño puede entender perfectamente que si estamos aquí, pues es un privilegio, que hay que vivir la vida, que hay que trabajar, que hay que luchar, que hay que tener sueños, que todos nos estamos apoyando, que hay solidaridad, evidenciar todas las acciones colectivas que están sucediendo que son de este tipo, ¿no?, solidarias, altruistas, pero no podemos garantizar que todo va a salir bien en el sentido de que vamos a vivir un momento duro y tenemos que estar preparados para ello. Creo que la preparación para un problema pasa siempre por el reconocimiento de que hay un problema, y eso se hace en este caso también. Yo quería añadir
que ya lo hemos comentado un poco, cuidado con falsear las emociones ante los niños, porque son aprendizajes que ellos van a asimilar y aprendizajes emocionales muy importantes si estamos adornándolo todo, si estamos enmascarándolo, bien sea cualquier situación que tengamos que afrontar y, por supuestísimo, el tema que estamos hablando, que nos trae hoy aquí, que es el tema del duelo, no podemos enmascararlo, sino que tenemos que reconocer las emociones. Y esto, aquí también está esa educación emocional y ese aprendizaje emocional, reconocer y gestionar esas emociones. Si las transformo, si las enmascaro, si estoy diciendo que estoy bien cuando no estoy bien, si estoy diciendo que soy valiente cuando no tengo por qué ser valiente, tengo todo mi derecho a estar enfadado, a estar triste, porque eso es sano emocionalmente. Y a partir de ahí, gestionarlo de maneras positivas, es decir, de manera que no se me vaya de las manos, que no cambie mi conducta para que haya también consecuencias aversivas para mí, sino que estoy pasando una situación dura, estoy muy triste porque he perdido a alguien, estoy muy triste porque además estoy aquí en casa y no he podido ir a ver a mi abuelo o a mi tío cuando estaba ingresado, no me he podido despedir de él. Tengo todo el derecho de estar triste, de estar rabioso y de estar enfadado, y eso tenemos que acompañarlo, ¿vale? Porque si no, estamos haciendo una mala enseñanza emocional para que los niños gestionen de manera sana y natural lo que tienen que gestionar. Sí, yo al hilo de lo que decía Mar también, una cosa que yo observo mucho, sobre todo cuando trabajo con mis alumnas el tema de la educación emocional, es que enseguida nos hacemos eco de una falsa tipología entre emociones buenas y malas, ¿no? Las emociones negativas, la ira, la tristeza, no hay emoción negativa, todas las emociones son adaptativas, es decir, es un mecanismo del cuerpo para hacer frente a una situación determinada, ¿no? Un estímulo, y si hay una situación de ira e enfado, ese enfado tendrá su lógica o su momento de ser. Lo que no podemos hacer cuando algo se convierte en negativo es cuando empieza a producir un daño, ¿no? O empieza a postergarse o empieza a producir unos efectos que son negativos, que sentirse enfadado o triste o con miedo, eso es totalmente humano. Yo creo que eso lo tenemos que transmitir. Creo que al principio comentábamos, ¿no?, que los niños se pueden sentir muy reconfortados si saben que sus adultos también tienen miedo y están tristes, están enfadados, y que eso es compatible con seguir luchando, con seguir hacia adelante, que esas emociones están ahí y hay que no vivir de espaldas a ellas, sino mirarlas de cara e intentar luego salir al paso, ¿no? Es decir, intentar poner cada uno de nuestra parte, pues, para que la tristeza te haga el menor daño posible o se vaya cuando antes posible, pero que no es malo en un momento determinado decir, pues hoy estoy triste y quiero vivir esta tristeza y expresarla. Por supuesto que no hay emociones ni positivas ni negativas. Yo creo que el optimismo es, que quizás la palabra que yo antes buscaba, es esa mirada de, bueno, me está pasando algo, lo estoy viviendo, lo reconozco, saldré adelante, ¿no? Ese mensaje yo creo que sí es bueno transmitirlo, pero compatibilizándolo con el derecho a estar triste, enfadado, a sentir incertidumbre o angustia, que es humano, nos está pasando a todos. Negarle eso al niño le va a producir confusión, porque además va a ser contradictorio con lo que los niños son observadores natos, con lo cual va a ver o se va a dar cuenta que quizás no le estamos diciendo toda la verdad. Y si un niño percibe que un adulto no le dice toda la verdad, se convierte en una fuente menos fiable de información, con lo cual es muy importante a los niños no mentirles nunca. Vale, tenemos otra pregunta sobre las circunstancias actuales, que es claro que a todo el mundo hacen que el duelo en los adultos sea distinto, ya que no hay velatorios, no nos podemos ni despedir de los seres queridos, y si todo eso también puede influir a los niños y a las niñas. Por supuesto. Hemos hablado antes del concepto de resiliencia y cómo la familia también ayuda en este concepto de salir adelante, y cómo los niños hacen una lectura de las emociones. Puede que haya cosas que no comprendan los más pequeñitos de esos conceptos que estamos hablando, pero lo que sí son expertos son en detectar las emociones de aquellas personas que tienen cerca. Entonces, por supuesto, va a tener una repercusión en los niños, pero cuidado con esta protección con la mejor intención y enmascarar esas emociones también, sino compartirlos con ellos, que aprendan. Es un aprendizaje emocional necesario y saludable. Papá, mamá está triste, la abuela está triste, el abuelo está triste porque tenemos esta pérdida y es natural estar triste. La tristeza es una emoción necesaria, comentaba Ana, de emociones negativas, emociones positivas. La tristeza en una situación de pérdida es una emoción positiva porque tiene una función, y esa función es reclamar la ayuda de los demás.
que haga ver a los demás que yo necesito que me ayuden. Y de la misma manera también me permite reducir un poco mi actividad para recuperarme. Cuando estamos tristes, estamos más ralentizados, nos apetece más apartarnos, no queremos participar en muchas cosas y esto es una estrategia de nuestras emociones para permitirnos recuperar en esta situación. Y algo muy importante, nos tenemos que permitir, los adultos y también a los niños, tenemos que permitirnos estar tristes. ¿Por qué? Porque esa persona era alguien muy importante en nuestras vidas. ¿Cómo no vamos a estar tristes? Tenemos que estarlo. Le honramos estando tristes por esa pérdida. Entonces, lo asimilo, lo vivo y dejo que un poco de tiempo necesario, que es necesario, cuidado con forzar los procesos. Cada persona tiene su propio proceso de duelo. A nivel social es muy complicado porque se exige volver a la actividad laboral con duelos muy recientes, con pérdidas tremendas y no estamos recuperados para dar a tope. Igual que los niños no están recuperados, como hablo para dar esa respuesta académica, tampoco los adultos. Como familia es el nicho fundamental para recuperarse y para ser resilientes, para salir de esta situación. ¿Por qué? Porque podemos ayudarnos, podemos ampararnos, podemos completarnos como grupo humano en esta situación y apoyarnos unos a otros en la medida que cada uno pueda aportar. Como digo, los niños, como comentaba antes, esa alegría que tienen, ese solaz, esa tranquilidad, esa compañía que te pueden aportar, y los adultos que les corresponde más capitanear emocionalmente estas situaciones tan difíciles a nivel familiar. Nos hacen un comentario que yo creo que podría ser un poco resumen, ¿no? Dice, ser protagonistas, porque los niños tienen sus propios procesos. Efectivamente, sus propios procesos, así es. A mí eso me parece muy interesante. Yo quería, y quizás yo creo que ya cerrando, hay un tema que me imagino que está en el libro, que es, porque todo el rato estáis hablando, esto es un tema tabú, bueno, no se sabe cómo enfrentar, esto a mí no me va a pasar, entonces solamente nos interesa cuando lo tenemos. ¿Y cuándo, en nuestra sociedad, cuándo empieza a ser un tema tabú? Porque hasta hace poco los velatorios eran en las casas, los niños estaban en las casas y eso era lo habitual. En otras muchas sociedades sigue siendo así, pero ¿desde cuándo se ha producido esto de que la muerte sea un tabú tan tremendo y que los profesores, por ejemplo, digan no sabemos qué hacer? Pues muy interesante. Yo la verdad es que he oído distintas teorías. Una de ellas que me convence bastante es también en la medida que se ha hospitalizado mucho la muerte. Como tú bien decías en casa, antes en casa hasta se moría, ¿no? Había sus velatorios y a la persona los últimos momentos los pasaban en casa. En el momento en el que se ha traspasado todo lo que tenga que ver con la muerte al hospital, yo creo que ahí hemos dado un paso a vivir o a invisibilizar un poco la muerte, ¿no? Como a relegarla a un lugar donde no lo vemos cara a cara, a menos que trabajemos allí. Entonces, ese fenómeno, junto con otros fenómenos que también son de otro tipo, ¿no? El culto a la juventud, a la belleza, a la salud, que nos importa mucho. Es decir, yo creo que no hay una sola respuesta y no sabría decirte en qué momento, a lo mejor cronológico, pero yo creo que tiene que ver con una confluencia de factores. Pero sí que se sabe que en finales del siglo XX este fenómeno de convertir la muerte en tabú ya se comenzaba a hablar. Incluso se decía que estaba sustituyendo al gran tabú social que anteriormente era el sexo, pues la muerte estaba reemplazando ese tabú y era un tema mucho más controvertido de hablar que otras cuestiones que tradicionalmente nos costaba más, ¿no? Y bueno, no sé qué opina Mar. Hay muchas teorías, pero es una pregunta muy interesante, pero muy compleja. Sí. ¿Cuándo el momento preciso? Yo tampoco sé decir, casi es una pregunta más antropológica, ¿no? que de psicología. Pero lo que sí que está claro es que vivimos en una cultura de la felicidad, de negar todo aquello que nos resulta displacentero, que nos incomoda. Pues de ahí esa categorización entre emociones positivas, emociones negativas y esa negación hacia esas emociones negativas. Y por tanto, eso favorece que no haya un afrontamiento y que no haya un querer adelantarse o prepararse o tratar de manera natural, que es de lo que se trata al fin y al cabo, y es por lo que nosotras apostamos, tratar de manera natural un evento que es ineludible como es la muerte y prepararse para esta situación complicada que es de alguna manera y en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que afrontar. Muy bien, pues no sé si queréis añadir algo más para cerrar.
Pues nada, No. agradecer a todos los asistentes su atención y que el vídeo, como creo que ya ha comentado Nuria, quedará grabado y que podéis verlo, compartirlo y os agradecemos la asistencia. Sí, yo igualmente, yo dar las gracias a las personas que han venido, ¿no? Y por su tiempo y a vosotros por haber organizado este seminario. Y nada, pues muchas gracias y que esperamos que os haya servido de ayuda, ¿no? Que os sí, que estos consejos o estas pautas básicas pues os hayan podido servir. Así es. Bueno, pues eso parece que sí, porque en los comentarios están dando las gracias, yo también os las doy. Me parece que ha sido, bueno, muy necesario en estos momentos y bueno, hemos dejado el enlace donde la gente puede adquirir el libro, vuestro libro, Cómo abordar la muerte y el duelo con los niños. Y por lo demás, pues nada, agradeceros y hasta la próxima, que quizás sea este el comienzo pues de una larga serie de conferencias online, ¿no? Pues sí, la verdad que os animamos porque, bueno, tenéis un catálogo muy grande de libros súper interesantes en muchas materias, así que yo creo que algo que ha traído esta crisis es también replantearnos los modos de vivir, de trabajar, de aprender, de estudiar, de formarnos, y yo creo que Internet es una herramienta súper potente que llega a todo el mundo y que además tiene la suerte de que al quedar grabado no solamente es asincrónico, ¿no? Que puede verse en cualquier momento, en cualquier lugar, cuando uno le apetezca o lo necesite. Y también recordar que creo, si bien recuerdo, creo que en la página del libro ahí también pusimos en abierto toda la bibliografía para que la gente que quiera también leer o todas las referencias que hemos dado. Nosotros la verdad que hicimos una revisión todo lo exhaustiva que pudimos de una bibliografía muy inmensa. Entonces, bueno, pues referencias sobre cosas más concretas, eso sí que se puede bajar también gratuitamente, esas referencias. Y nada, pues de nuevo daros las gracias por todo. Muy bien, sí, a través de la página web están abiertos tanto el índice del libro como una muestra de un capítulo y efectivamente la bibliografía incluso es descargable para quien quiera descargarla y trabajar con ella. Y bueno, pues estamos en contacto, ha sido un placer y hasta la próxima. Muy bien, pues muchas gracias, Nuria. Hasta luego, que vaya muy bien. Mucho ánimo a todos.